días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast en el que dos amigos te hablarán de historia como te habría gustado que te lo contaran en el colegio, como lo que es un chisme, teniendo siempre en cuenta que nosotros no somos historiadores. Yo soy Calavera Barbada, en todas partes me pueden encontrar bajo ese nombre, y conmigo está Lina, nuestra Valquiria del Valhalla. Linis, ¿cómo va todo? ¿Cómo van tus cosas? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bien, bien, todo bien por acá. Y nada, comenzando un nuevo capítulo. Halloween. Juanse, Estamos en Juanse, Halloween. ¿para ti qué es? O sea, a ver, te voy a hacer una pregunta principal. ¿Para ti el ser humano nace siendo malo o se hace malo con el pasar del tiempo? Yo digo que el ser humano nace malo, Nace malo, nace malo y la sociedad lo corrompe. ¿ok? O sea, la Porque, sociedad lo termina de rematar. exacto, porque hay una Ok. serie de casos históricamente hablando de personas que si la sociedad hubiera hecho algo, tal vez no habrían sido así de malos. Y te pongo un ejemplo, o sea, digamos que a nivel mental, las enfermedades mentales como la psicopatía es más común de lo que creemos. O sea, nada, no es extraño que tú en tu vida te hayas encontrado con un psicópata. Y eso no implica que la persona sea mala. O sea, un psicópata tranquilamente podría ser un muy buen gerente de un banco. Un psicópata tranquilamente podría ser un muy buen político. O sea, son personas que carecen de empatía, pero eso no significa que las personas no puedan. Entonces yo digo que si tú puedes no ser malo, pero si tienes unos ambientes socioculturales que influyan en ese desarrollo de la maldad, vas a ser aún más malo. Bueno, ok, buen punto. Y hago esta pregunta porque quiero que la respuesta la vayamos analizando mediante el video, mediante la historia, y que por supuesto ustedes saquen sus propias conclusiones y que nos respondan aquí abajito en la cajita de comentarios. Entonces, bueno, partiendo precisamente de tu respuesta, Juanse, Sigmund Freud, que es el padre del psicoanálisis, él decía algo Ujú. muy parecido, ¿sí? Y es que parte del desarrollo de los infantes se da desde el proceso de gestación, los pensamientos, las acciones de la madre, los gustos, lo que hace, lo que no hace, todo va directamente a ese proceso de formación del niño. Los problemas mentales también. ¿Por qué? Porque los problemas mentales, según Sigmund Freud, están ligados directamente a las emociones. Entonces, partiendo de toda esta descripción, hoy vamos a hablar del caso de Silvia Likens. ¿Has escuchado de este caso, Juanse? No, virginal totalmente. Bueno, ok, ya te adelanto que este probablemente es sin duda el peor caso del que vamos a hablar acá en Historia Estética. Tiene de todo, es un caso de verdad terrible y tiene una pequeña similitud con el caso de Bárbara Skarlova, que porque tú comentaste hace poco. Entonces, si Ok, no lo han visto, también sí, pueden buscarlo por ahí. ¿Me dices qué? Estás cero, si no tienes nada de sí, información. cero, Nada. Listo, cero. perfecto. Entonces, bueno. Sylvia Mary Likens nació en Indiana el 3 de enero de 1949 y era la tercera hija de Lester Likens y Berta Likens. Ella era la del medio, ella tenía cuatro hermanos, dos hermanos mayores llamados, perdón, Diana y Daniel, y dos hermanos menores llamados Jenny y Ben. Cabe recalcar que para cuando sucedió todo lo que le pasó a ella, Diana pues ya no hacía parte de la familia, ya estaba casada, tenía su familia independiente. Entonces, bueno, estamos hablando de la época de 1949. La relación en la familia era bastante compleja porque pues eran pobres, los padres constantemente peleaban mucho por la falta de dinero, además la falta de un trabajo estable y en general la familia entraba como en conflicto muy seguido por eso, ¿sí? Precisamente por la falta de dinero, la familia debía mudarse constantemente de casas porque no podían pagar todos los arriendos. Entonces, bueno, la hermana menor de Silvia, que era Jenny, ella sufría de poliomielitis, o bueno, como se le conoce normalmente, que es la enfermedad del polio, ¿sí? Para los que no saben, esta enfermedad
afecta directamente el sistema nervioso, hace que sufras parálisis en algunas partes del cuerpo o en la totalidad y por supuesto pues si no se trata a tiempo puede llegar a ser mortal. Entonces, Y bueno, los que somos un poquito más viejos, podemos recordar que de los primeros videos de YouTube que nos dio miedo era un video que se llamaba Obedece a la me decía Morsa la morsa, y sí, era una persona que tenía secuelas de poliomielitis, por eso el cuerpo tenía ese tipo de deformaciones. sí, bueno, a mí aún todavía me da miedo, Sí, claro, a todos nos da miedo ¿eh? todavía ese video. Sobre todo por la canción de Juan. Pero bueno, volviendo al tema, en la adolescencia Silvia era una persona común y corriente, era como tú, como yo, una persona muy tranquila, muy calmada, le gustaba salir, etcétera. O sea, no tenía nada, nada, nada fuera de lo normal. Ella lo que sí hacía era que recolectaba dinero para poderle ayudar a su familia. ¿Y cómo recolectaba ese dinero? Cuidando a niños, haciendo mandados, realizando tareas, planchando la ropa de sus amigos, de sus vecinos, etcétera, ¿sí? Y estas ganancias, pues ella se las daba a su madre. De hecho, en todo el juicio, describieron a Silvia como una persona amigable, segura, vivaz, con cabello largo, ondulado, castaño, básicamente como una persona tranquila y una persona muy feliz, pero una persona muy callada también. Silvia tenía una peculiaridad y es que ella siempre mantenía la boca cerrada, ¿sí? Ok. Cuando sonreía. ¿Por qué? Porque tenía un problema en los dientes. Y esto era porque ella había perdido uno de sus dientes por un, digamos que un juego de infancia que tuvo con su hermano. También le gustaba la música, era fanática de los Beatles y era muy protectora de su hermana menor. Esto es muy importante porque esto va a ser clave en la historia más adelante. Les recuerdo que la hermana menor tenía polio, ¿sí? Entonces, Ok. básicamente Silvia era la mano derecha de Jenny y eran muy unidas, iban para todos lados. Aquí se presenta el primer problema. Por la falta de dinero, tanto Silvia como Jenny eran constantemente obligadas a estar en otras casas. Aquí aclaro, para ese entonces, para ese momento, esto era algo relativamente normal, ¿sí? Entre Normal. muchas comillas. Sí, las familias que por lo general no podían sostener económicamente a sus hijos, pues lo que hacían era que repartían a sus hijos en otras casas y los padres pagaban especie de mensualidad o manutención, ¿sí? Mientras ellos podían reunir algo de dinero para que pudieran volver a estar todos juntos. Y pues eso hicieron los padres de Silvia. Ellos trabajaban en una feria y pues al trabajar en una feria debían viajar mucho por los Estados Unidos. Entonces necesitaban dejar a las niñas al cuidado de alguien. Aquí los padres se podría decir que tomaron la mejor decisión para la familia y fue que se separaron, precisamente por todos estos temas económicos. Eh, en el juicio que Mm, hicieron, espérate, en el juicio que hicieron, ellos comentaron ahí que para evitar llegar a una violencia física, prefirieron mejor dejar las cosas ok. hasta ahí, ¿sí? Y bueno, digamos que los niños se los llevó la madre y pues el padre se quedó solo. Sin embargo, tiempo después, a la madre se la descubren robando en algunos locales, la meten presa y el papá toma toda la custodia total de los niños. Entonces, hasta ahí vamos bien, Sí, todo una relativamente normal, ¿no? historia trágica dentro de lo que cabe, pero pues eso es el día a día de Nada, sí, muchas, nada exabrupto. ok. Entonces, bueno, su padre, precisamente por el tema de su trabajo en la feria, él empezó a decir, pues, pucha, ¿con quién carajos dejo a mis hijas? Porque no siempre las puedo llevar conmigo. Es aquí donde entra la segunda gran protagonista de esta historia y es la señora Gertrudis Banisewski. Los padres de Silvia asistían a una iglesia y allí fue donde conocieron a esta señora y a sus hijos. La señora se veía bien, los hijos también, no veían ningún problema ni nada, todo lo contrario, se veían personas muy amigables. Cuando Lester decidió tomar las riendas del cuidado de sus hijas, él vio como en esta señora una oportunidad para que ella cuidara de las niñas por un tiempo determinado. Entonces, Lester lo que hizo fue que habló con Gertrude y le dijo, venga, hablemos, miren, está pasando esto.
Yo le puedo ayudar a usted también económicamente porque sé que está mal de plata y le puedo pagar $20 a la semana por el cuidado de las niñas mientras él viajaba. Pues efectivamente llegaron a ese trato. Y antes de seguir con la historia, vamos a hablar. Esta señora era madre de 7 hijos, cuales se llamaban Paula, de 17 años, Stephanie, de 15, John, de 12, Mary, de 11, Shirley, de 10, James, de 8, Dennis y Lee, de 1 año. Ellos también eran Ok. pobres, o sea, era una familia totalmente pobre. Sin embargo, Gertrudis aceptaba todo tipo de trabajos con tal de poder ganar un poco de sustento económico para sí mismo sostener a su familia. Y pues los hijos mayores de Gertrudis en ese entonces podían trabajar, pues, creo que trabajaban en cafeterías, etcétera. Lester también, digamos, dentro de todo el juicio que hicieron, él decía que él le recomendó a la señora Gertrudis que corrigiera a sus hijas en caso de que ellas se estuviesen portando mal, pero dice él que lo hizo como a modo de recomendación, como, ok, miren, si ustedes ven que ellas están haciendo mal, pues llámenle la atención. Esto fueron unas declaraciones que dieron, pero pues pasó todo lo contrario, ¿sí? Ok, pero estás hablando de un juicio, entonces esto fue, o sea, esta es información que se tiene en el juicio posterior a algo que todavía no me has contado, pero va a ser un desastre por lo que estoy viendo. Va a ser un Ok, total desastre. O sea, prepárate porque es fuerte. Espero no nos bajen el video, espero que no. Gertrude nació el 29 de septiembre de 1929. Ella era la tercera de 6 hijos, fue testigo de la muerte de su padre. 5 años más tarde dejó la escuela, más o menos a los 16 años, para casarse con el señor John Banisewski a los 18 años de edad. Con este señor tuvo 6 hijos. El señor, bueno, estuvieron juntos más o menos como por 9, 10 años, pero debido al temperamento pues de John se separa. O sea, ella sufría constantes maltratos físicos, violencia verbal, sí, todo lo que conlleva una relación más allá de lo tóxico. pero si ella nació en los 20, casi los 30, es decir, que cuando espérate. Ah, no, pero Silvia nace en el 49. Ujú. O sea que ella tenía más o menos unos 30 y piole años cuando empezó a cuidar a Tenía como Silvia, unos 30, casi 40. 30 tenía como unos 36 años, si no estoy Ok. mal. Sí, tenía como unos 36. Entonces, bueno, después de su divorcio, contrajo un matrimonio con el señor Edward Gruit. Este matrimonio duró solamente 3 meses, se volvió a divorciar y tuvo 2 hijos con él. Y se divorciaron más o menos en 1963. Básicamente, esta señora pasó por varias parejas y en cada pareja sufrió temas de abandono, violencia física, violencia psicológica y demás. Sí. La última pareja que ella tuvo, de hecho, solamente la visitaba para pedirle dinero, para pedirle plata, no más. Hasta ahora, todo relativamente normal, ¿sí? Entonces, Pero bueno, hay un montón de flags, hay un montón dime. de alertas Sí, porque es un entorno total. pobre, es una mujer pobre, tiene 7 hijos y le voy a dejar otros dos para que cuide. Hay un montón No, de y alertas ahí. sí, pero aquí es donde se va a empezar a desarrollar todo. Entonces, al principio todo iba bien. O sea, fueron 2 semanas en las que las niñas estuvieron cómodas en la casa, se llevaban bien con los otros niños. Gertrude era una buena madre, ¿sí? Pero aquí es donde empieza el primer problema. Resulta que el padre se demoró una semana en pagar los $20. Esto le molestó mucho a Gertrude. ¿Y qué hizo Gertrude? Desquitarse con las niñas, ¿sí? No, Entonces, se retrasó $20, se retrasó por más o menos una semana. ¿M? Manisewski llevó a Silvia y a su hermana Jennifer al sótano y les dijo, abro entre comillas, bien, perras, esta semana y el cheque de su padre no ha llegado. Cierro comillas. Silvia intentó explicarles que el tema de la feria no se daba bien, que era una temporada baja, lo que llamamos aquí en Colombia, sí. Intentó explicarle de muchas maneras, pero Gertrude
hizo caso omiso y ordenó que ellas dos se declinaran sobre una cama, una especie de cama o de camarote que había en el sótano. Ella tenía una especie de pala como de madera y empezó a azotarlas a las dos al mismo tiempo. ¿Qué hizo Silvia? Silvia era muy protectora de su hermana Jenny, ¿sí? Entonces dijo, ok, mira, Trudy, no le pegues a ella porque ya no va a aguantar los golpes. Todo lo que vayas a hacerle a ella, házmelo a mí. Pues, ¿qué pasó? Ahí se empezó a desencadenar toda una serie de violencia física, psicológica contra Silvia. Lo primero fue eso, ¿sí? Silvia recibió un total de 30 golpes, 30 palazos con una pala de madera de más o menos 1 centímetro. Listo, pasó eso. Jennifer tenía poliomielitis y ella no podía aguantar ningún golpe. Entonces, después de una semana, Betty y Lester Likens, que eran los papás de Silvia, fueron a visitarlas por fin a la casa y se pusieron, digamos que entre comillas, al día. Nadie se quejó, nadie dijo nada, las chicas no dijeron nada por miedo y pues básicamente los padres se marcharon, dijeron, bueno, aquí no pasa nada, todo está bien. Aquí es donde comienza el otro infierno para Silvia y pues para su hermana, porque su hermana al fin y al cabo estaba viendo todo lo que le hacían a Silvia. Aquí es donde empiezan a abusar física y psicológicamente de ella. Vanisevsky no podía soportar a las niñas, no se las aguantaba y tomó como foco principal a Silvia. Y a Silvia la acusaba de ser una sucia y de ser una promiscua. Un día, Gertrude le preguntó a Silvia que por qué pasaba tanto tiempo en la tienda donde ella trabajaba. Les recuerdo que ella trabajaba en diversas cositas para poder reunir su propio dinero, pagar, etcétera, ¿sí? Y Silvia había conseguido, entre comillas, un trabajo en una tienda y ella se quedaba un poco más del tiempo permitido. ¿Para qué? Para recolectar unas botellas, poderlas irlas a vender y le daban una, digamos que una especie de remuneración Sí, normal. emprendedora que llaman. Exacto. Entonces, bueno, llegó esta señora y le preguntó, le dijo, venga, ¿usted por qué está haciendo esto? Silvia le explicó, le intentó explicar el por qué estaba haciendo esto. Vanisevsky no le creyó y lo que hizo Vanisevsky fue una junta o una reunión familiar. Todos los hijos, junto que por supuesto Gertrude, y siempre sentaban a Jenny enfrente de, de quién, de la De protagonista, se me Silvia. olvidó el nombre, perdón, de De Silvia. Silvia. ¿Qué hizo esta señora? Le obligó a Silvia a bajarse los panties y a introducirse una de las botellas de Coca-Cola por la Por vagina. allí. Exacto. La primera vez la botella se rompió estando en el interior, por lo que esto lo que hizo fue que los vidrios desgarró todas las paredes vaginales. No me quedé congelado. Me estoy imaginando eso y también recordé un video de internet de un man que se sienta sobre un tarro de mermelada. Ujú. Ok. Entonces, esto no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces. Pasaron 2 veces. En medio de todo eso, Gertrude tenía la costumbre de fumar mucho, entonces quemaba todos los cigarrillos por la En piel. el cuerpo de ella. Silvia, en donde cayera el cigarrillo, ahí iba, incluso en los ojos también, se descubrió que hubo quemaduras. Pasaron 2 veces, la primera, por supuesto, porque les decía, la botella se rompió. Lo curioso fue la reacción de los hijos. Todos los hijos estallaron en risas y empezaron a aplaudir a la mamá, empezaron a hacerle vítores. Y por supuesto ya ellos eran los que más disfrutaban del espectáculo, excepto por supuesto la hermana. La hermana era callada, era impactada con todo lo que ella estaba viendo, ¿sí? Sí, estoy recordando que alguna vez creo que sí leí sobre este caso, pero no recordaba el nombre. Sí. Es, Tristemente. uno- De es el, esas cosas que uno la memoria. Así. es el peor caso de Indiana, uno de los peores casos de Estados Unidos. En medio de todo eso, luego de que, bueno, lo de la botella,
Vanisevsky seguía pegándole a Silvia con la tabla. Lo curioso es que pobrecita ella se cansaba, ¿sí? Y cuando se cansaba le pedía a la hija mayor, la de 17 años, que siguiera con los golpes para Que la Silvia. relevara. Ajá. Y por supuesto, esta chica tenía 3 veces más fuerza que Gertrude, entonces le daba 3 veces más. Y no era una sola vez en el día, no era una sola vez en la semana, eran todos los días, varias veces. Entonces, imagínense. La chica era Paula, la de 17 años, que era la hija mayor. Ahora bien, vamos entonces a la hora de cenar. Silvia generalmente no comía, no le daban comida, ¿sí? Solamente la limitaban a que ella observara cómo los demás podían comer, reírse, etcétera. Lo que hacía Jenny, su hermana, era que muchas veces ella robaba, se robaba con pan o se robaba una galleta y se la pasaba disimuladamente a ella, pero pues lo hacía todo a escondidas con el miedo de que Gertrude la descubriera. Una vez, bueno, mientras las chicas estuvieron con Gertrudis, ellas asistían a una especie de escuela dominical, ¿sí? Entonces hubo una vez, Silvia le tuvo que quitar una especie como de traje o de uniforme de educación física a Paula, la hija mayor de Gertrudis, ya que sin él pues ella no podía asistir a clase y le podía ir mal en las notas y eso podía empeorar la relación con Gertrudis. Ninguna de las dos cosas servían, porque Gertrudis se enteró que Silvia le quitó el uniforme de educación física a Paula y básicamente lo que hizo Gertrudis fue que mandó a llamar a su hija Stephanie y al novio de ella, que se llama Horvath. Aquí hago un paréntesis, Coy se volvió el karma de Silvia, por decirlo así. Sí, o sea, era la persona que más la lastimaba a ella. Y bueno, lo que hizo Gertrudis fue que decidió, llamó a estos dos, les dijo, venga, ella hizo esto, y Coy y Stephanie arrojaron a Silvia por las escaleras del sótano, dejando a Silvia inconsciente 2 días. Ok. Esto le causó una hemorragia en el cerebro, Cerebral. ¿sí? Ujú. Coy tenía 15 años, pesaba 85 kilos y medía casi 2 metros, o sea, era un mastodonte, era grandísimo. Y lo que les digo, se convirtió en un tormento para Silvia. Era una, digamos que él siempre, perdón, él practicaba judo, también practicaba fútbol americano, entonces se podían imaginar la fuerza que él tenía. Y él tenía un hobby. ¿El hobby cuál era? Lanzar a Silvia al aire. ¿Cómo la lanzaba? Resulta que en el sótano tenían una especie de colchón, ¿sí? Para que cuando Coy decidiera jugar con Silvia, la lanzaba contra la pared y Silvia cayera en el colchón para que no se pudiese lastimar tanto. Pero resulta que este chico, curiosamente, siempre calculaba mal el aterrizaje y, Curiosamente. sí, curiosamente, y por supuesto, empujaba o tiraba a Silvia durísimo y el cuerpo de Silvia caía sobre puro cemento. Esto pasó varias veces. A ver, quiero aclararles que este sufrimiento de esta chica duró más o menos 4 meses. O sea, todos los días era con esto. El 28 de julio de 1965, el reverendo Roy Julián pasó a saludar a la familia, ¿sí? A los Vanisevsky. Pero él dice que él se retiró bastante preocupado porque Gertrude estaba en una condición deplorable, no solamente ella, sino también su familia, pues eran pobres, no tenían mucho que Pobres. comer, etcétera. Se dice que mandaron a una enfermera, la llamada señora Saunders de Salud Pública. La mandaron a que fuera, que vieran cómo estaba la casa, que vieran cómo estaban los niños, cómo era el cuidado. Y ahí fue donde Gertrude comenzó a decirles a todo el mundo que Silvia era una prostituta y que estaba corrompiendo a los hijos y que por eso ella le daba estas correcciones. Saunders se compadeció con esta señora, pero pues nunca más la volvió a llamar, a buscar. Dicen que una vez Silvia se orinó en la cama sin darse cuenta y quiero que entiendan que ella se orinó porque ella ya no podía Controlar. retener, sí, exacto, ya no podía controlar,
porque primero ella recibía también muchas patadas en la entrepierna, demasiadas patadas, con el tema del corte de la botella, que no fue una vez, fueron dos veces, pues ella perdió ese control de la vejiga y ella se orinó, que era normal. Entonces, aquí fue donde ella decidió volver a introducir la segunda botella de Coca-Cola, aunque esto era ya algo habitual. Entonces, Vanisevsky, digamos que empezó a ver a Silvia como un asco, como una prostituta, y ahí fue donde le dijo toda la familia que lo mejor era que Silvia, entre comillas, durmiera en totalidad en el sótano. Aquí es donde yo Claro, digo que hay un parecido con el caso de Bárbara, con Bárbara. ¿sí? Exacto, sí, ese pequeño parecido. ¿Por qué? Porque ella ya no era digna de estar con la familia, de compartir. Entonces, pues, daba asco a ella y a los niños, era mejor tenerla en el sótano, por eso no debían aguantársela todo el día. ¿Qué pasa? A partir de este momento empezaron a alimentar a Silvia con porciones de agua y galletas saladas a la semana, o a veces no le daban comida. Aquí pasa algo muy extraño y es que Silvia aguantó hambre por varios días, por varias semanas. Y cuando ellos decidían darle comida a la niña, le daban demasiada a tal punto que ella vomitaba. Como ella vomitaba, la obligaban a comerse su propio vómito. Entonces, bueno, ella fue torturada, por supuesto, en el sótano, la obligaron a comer con su propio excremento, empezó a sufrir de desnutrición, de deshidratación, y de vez en cuando los niños Vanisevsky la sumergían en baños de agua caliente. Los niños, los niños, ¿sí? Ya entiendo por qué tu pregunta. Exacto. Cuando salía, la piel de esta chica estaba irritada, estaba roja, estaba lastimada. Y los niños, en su afán de ser, no sé, malvados es poco, ¿sabes? Cogían limón y sal y le empezaban a poner limón y sal en las heridas. Las heridas que tenía Silvia eran profundas, o sea, llegaban casi hasta el hueso, ¿sí? Porque muchas veces cogían y rompían esas botellas con las que ella trabajó por buen tiempo y la empezaban a cortar. Ellos mismos la cortaban. Y luego le ponían salecita y limón. La piel roja, la piel irritada. Silvia muchas veces se desmayaba después de estos sucesos, según los médicos forenses, ¿sí? Y hubo un momento ya, después de, no sé, más o menos 2 meses, que Silvia dejó de resistirse a los castigos. O sea, ya como que háganme lo que quieran, yo ya no me voy a resistir. La señora Vanisevsky le dio mucha rabia esta decisión de Silvia, por lo que ella misma le arrancó la blusa, le quitó los pantalones cortos y dejó que Silvia empezara a estar desnuda por el, por el sótano. Bueno, hasta el momento no hemos hablado mucho sobre los niños, entonces aquí voy a empezar a describir un poco cuál era el placer o qué era el placer que le generaba a cada uno de ellos. A John Vanisevsky, a pesar Placer. de su placer, sí, sí, porque es que así lo relatan en toda la investigación, todo el proceso forense que le hicieron a Silvia. A John Vanisevsky, a pesar de solo tener 13 malditos años, le encantaba escuchar los dolorosos gritos de Silvia cuando le pegaban patadas, cuando le pagaban cigarros, cuando su madre básicamente se desquitaba con ella. Como les decía, Silvia le pagaron cigarros por todas partes del cuerpo, pero a John específicamente le gustaba mucho patearle y pisarle la cara a Silvia mientras ella estaba en el suelo. Ricky Hobbs, un muchacho del barrio, se había, entre comillas, enamorado de Silvia desde el momento que la vio, pero pues ella lo rechazó porque no le gustaba, ¿sí? Y pues Silvia empezó a salir con otros chicos y eso produjo en Ricky una especie de odio hacia Silvia. Ocasionalmente, Ricky y Kobe, que era el chico que le encantaba tirar a Silvia
por el aire, ellos decidieron como construir una especie de viga de madera en el sótano y allí le propinaban varios golpes a Silvia, Qué tirándola, linda familia. patadas en la cabeza, donde fuera, ¿sí? En una ocasión, Richard Hogg ahorcó a Silvia durante tanto tiempo que todo el mundo pensó que Silvia había muerto. Entonces, cuando ellos pensaron que Silvia había muerto, ahí sí pararon, ¿sí? Pero no, resulta pues que ella estaba inconsciente de tantos golpes y por supuesto por la falta de respiración. Durante todo este periodo, la señora Vanisevsky se encargó de decirle a todo el vecindario que Silvia era una prostituta, que Silvia estaba dañando su familia y por supuesto esto causó un en todos los vecinos. Entonces, todos los vecinos tenían en un mal concepto a Silvia, la miraban mal, sabían que ella era una prostituta, ¿sí? No Que tal no por era de cual. fiar, que era un asco, etcétera. Silvia, antes de su muerte, la obligaron a escribir detalles de cómo había sido su muerte. Y en una de las cartas, ella escribió todos los temas de asuntos sexuales, supuestamente que ella confesaba que sí era una prostituta y todo lo que había hecho con los amigos de sus hijas mayores, supuestamente, ¿sí? Muchas comillas de por medio. Exacto. ¿Sabes qué fue lo más bueno de este caso? Ah, o sea, hay más. Hay más, Ok. que toda la comunidad empezó a ser parte del maltrato físico hacia Silvia. La gente literalmente hacía fila para entrar a la casa de los Vansevsky y golpear, insultar, violar y demás a Silvia. Llegó un punto en el que ellos cobraban la entrada para que la gente, los vecinos, los chicos del barrio hicieran y deshicieran lo que, mejor dicho, lo que quisieran con Silvia. Y aquí aclaro una cosa, porque no hemos hablado mucho de Jenny. Y aquí de pronto ustedes deben estar pensando, bueno, pero Jenny veía, pero no le pasó nada. No, a Jenny también sufrió. Jenny también la violaron muchas veces, al igual que a Silvia. Terminaban de cometer esos actos con Silvia, subían y cometían esos actos con Jenny. Entonces, Gertrudis dijo que además Silvia no había hecho más que causar problemas desde que llegó a su casa y que era una muchacha inmanejable y que por eso ella la había enviado al reformatorio de Indiana. Los vecinos que vivían al lado de la señora escuchaban gritos, lamentos, gemidos, golpes, pero pues nunca hicieron nada al respecto, porque pensaron que era mejor no meterse porque se podían meter en problemas. Como siempre El pasa. hogar, sí, ¿no? Y eso pasa en cualquier parte, por desgracia. El hogar de los Vanisevsky era el punto de encuentro de muchos chicos y chicas del barrio. Los jóvenes veían todo el abuso al que Silvia estaba sometida. Ellos también comenzaron a mofarse de ella, comenzaron a aplicar esos castigos, a reírse, a escupirle, todo lo que podían imaginarse. Los chicos la mordían, la besaban, la acosaban, la intimidaban, la violaban, todo. Y también traían a sus respectivas novias y varios amigos. Entonces empezó a unirse toda una comunidad. ¿Para qué? Para, es que maltratar es poquito, ¿sí? Para Deshumanizar, diría pertenecer, yo. sí, para pertenecer a este asesinato, porque eso fue un asesinato. Frecuentemente otros invitados también decidían participar. El 23 de octubre de 1965, Gertrudis, con una aguja al rojo vivo, escribió en el abdomen y estómago de Silvia, abro comillas, soy una prostituta y Bueno, estoy prostituta. de ser. A mitad del trabajo, básicamente Gertrudis se cansó, pero Ricky Hobbs continuó trabajando, mientras John Vanisevsky Jr. le sujetaba los brazos a Silvia y a la mitad de la penúltima palabra, la aguja dejó de quemarle la piel, por lo que Hobbs empezó a hacerle cortes, a darle la A romper. piel.
¿Qué harás ahora, Silvia? Musitó Gertrudis, o bueno, Gertrudis, con una mirada fría. ¿Qué harás? Ahora ya no podrás mostrarte desnudo ante ningún hombre sin que te vean la marca. Ahora ya vas a quedar marcada de por vida y nunca podrás casarte. Ese es el mayor castigo para una mujer, más allá de las torturas, de las palizas, de las humillaciones. Parecía ser el no permitirle a una muchacha poder casarse o dejar que viviera sola. Gertrudis empezó a, no sé, a tener, o bueno, a desquitarse en Silvia por todo eso que a ella le había pasado, pero a desquitarse de una forma que, por supuesto, Silvia muere, ¿sí? Esa tarde, Coy Horvath pasó por la casa, golpeó a Silvia en la cabeza con un palo de escoba, dejándola inconsciente. Y ya vamos a hablar entonces del asesinato. Pocos días antes de la muerte, Silvia y Jenny intentaron, entre muchas comillas, escaparse, pero las descubrieron y Silvia fue brutalmente castigada. Su hermana Jennifer Likens fue obligada a bofetearla en la cara hasta que le quedara completamente roja. El día anterior de la muerte de Silvia, Paula Vaniszewski le dio a Silvia su tratamiento especial. Le pasó sal por todas las heridas. A la mañana del 26 de octubre, Silvia estaba casi inconsciente, no, estaba casi muerta. Ella tenía moretones, cortes, eh, tenía, de hecho, hay una descripción de la autopsia que decía que eh, el estómago de Silvia, muchas heces por dentro. Eso tiene un nombre, ahorita no recuerdo, pero todo eso es producto de corte que le hicieron a ella internamente. Cortó algunos intestinos también. Entonces, bueno, básicamente eh, a esto le juntamos todo el tema del aseo, las cicatrices, todo lo que ella había pasado por 4 meses hasta que em, básicamente Gertrudis decidió empezarla a mojar con una manguera, con agua totalmente fría porque veía que esta chica no reaccionaba, estaba inconsciente y mientras ella la mojaba con agua totalmente fría, pues todo el mundo empezó a reírse y a mojarse, jajaja, y sí, pero de un momento a otro se empezaron a dar cuenta que Silvia ya no reaccionaba. Silvia no reaccionaba y no reaccionaba y empezaron a tocarle la cara, una cosa a la otra. Silvia muere. Ay. Cuando Silvia muere, empezó a decir esta señora que ella no la quería matar, que simplemente quería darle un castigo, que porque se lo merecía, pero que no quería que ella muriera. Y ahí sí todo el mundo empezó a entrar en nervios, en pánico. ¿Mm? Gonorrea. Silvia muere por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Ese fue el resultado de la autopsia final. Por supuesto, Ay, la descripción de las autopsias, eso es una vaina que está en internet. Yo no se lo recomiendo porque de verdad es muy fuerte y es muy gráfica, ¿sí? pero muere por los mismos síntomas que murió Annalise Mitchell. Ujú, La diferencia es que Annalise fue por un exorcismo. exacto. Diferencia. Ujú. ¿Cómo se dieron cuenta entonces? Resulta que a raíz de todos los gritos, todo lo que estaba pasando, la policía pasó por el frente de la casa de ellos. Y curiosamente estaban en esos gritos, estaban en ese G3. Entonces la policía tocó la puerta, dijo, vengan, ¿qué está pasando acá? Gertrude dijo, no, no está pasando nada, pero se les olvidaba que tenían a la hermana detrás. Entonces la hermana, al ver que ya había como digamos que un ente en el cual ella podía confiar, ella decidió contarlo todo ahí mismo. Dijo, miren, pasó esto. Claro, claro, está muerta, pasó por estas torturas. Esa misma patrulla automáticamente bajó al sótano, se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Llamaron, por supuesto, a más patrullas y ahí mismo los apresaron a todos, incluyendo a los jóvenes que estaban del barrio y todo. En el juicio, los niños y los adolescentes aceptaron toda la culpabilidad, detallaron todos los castigos a los cuales habían sometido a Silvia. Gertrudis intentó liberarse de la cárcel,
culpando de todo a los niños, ¿sí? Porque decía que ellos eran los que le estaban causando todo este mal a Gertrudis, eh, todo el tema de los matrimonios fallidos había sido culpa de los niños, etcétera. Aquí es donde yo entro entonces con la pregunta, ¿los niños nacen o se hacen malos? Mira, yo voy a poner un ejemplo con relación a lo que nos pasa en este país. Y lo viví hace poquito en clase de inglés. Yo estoy tomando un curso de inglés por internet y tengo profesores que son de otras partes del mundo. Entonces, hay muchas cosas que nosotros como sociedad tenemos normalizadas. Y por poner un ejemplo, dentro de la conversación, simplemente yo puse un ejemplo, entonces estaban conjugando cosas en pasado y verbos, no recuerdo cómo era el escenario, pero yo dije algo así como, debo tener mucho cuidado cuando salga a la calle porque me pueden robar. ¿A ti cómo te parece esa oración? Normal, común. Normal. Entonces, la profesora me preguntó, cómo ven, pero roban de noche. ¿Tú qué responderías? Sí, es más, es cuando más roban, Ok, pero ¿aquí a qué horas roban? toda hora. Ah, exacto. Entonces yo le dije, "Pues, noche, de día, en cualquier momento en Latinoamérica te pueden robar". Que ella no podía creer eso. O sea, a ella le parecía inconcebible que en un país pudiera existir un robo a plena luz del día. Y para nosotros es algo normal. Digamos que en este tipo de casos, según lo que yo logro identificar, hay una normalización de la violencia, porque ese es el entorno en el cual ellos han sido creados. Porque tú inclusive lo narrabas, o sea, antes la relación que tuvo con el matrimonio anterior, claramente en ese momento tuvo que haber habido algo de violencia, y ese era el entorno que ellos conocían. Entonces, claro, cuando cambias de bando, y cuando te das cuenta que ya no eres víctima, sino que eres victimario, te da como ese rush de poder y sientes que puedes replicar todo lo Pues que tú con estabas haciendo todos. y todo lo que estabas recibiendo. Y para ellos eso era normal porque era su día a día. Está bien, claramente no está bien, pero hay que tener en cuenta ese tipo de cosas de la normalización y de la desensibilización que muchas veces nosotros como seres humanos tenemos por el entorno en el cual nos movemos. Inclusive en estos días en Twitter alguien decía que estaba, no recuerdo en qué país, creo que era como en Oslo o algo así. Y entonces cuando iba a salir del parqueadero había otro carro que la estaba cerrando. Y que ella empezó a pitar y empezó a buscar al dueño del carro y que el dueño del carro salió a la tienda y le dijo, pero es que yo dejé las llaves en el carro por si alguien necesitaba salir, moviera el carro y ya. Y para ellos eso es normal. Y yo no concibo, si yo tuviera carro, dejar mi Dejarlo carro así. parqueado, desbloqueado, con las llaves. Porque, pues, marica, si yo cuando tuve carro se le pegaron de los cauchos del lamevidrios, de los cauchos de los empaques Ujú. Sí, sí, sí. se les separaron de eso, me robaron eso. Ahora sí uno deja las llaves del carro, pues. No, pues, nos roban el carro. Entonces hay una normalización de la violencia absurda, sobre todo por el entorno de estos niños, que claramente hay una serie de deficiencias mentales que los conllevan a que les parezca esto normal. Ahora, Normal. a mí lo que me preocupa es el escenario externo de esa casa, porque estamos hablando de que todo un barrio, Como un vecindario. todo un vecindario se volvió cómplice y se sintieron con el derecho de abusar física, emocional y mente de una chica indefensa. Y eso los hacía sentir empoderados y los hacía sentir como más hombres o más... mm, No, y no solamente a los hombres, a las chicas también, porque ellas también iban a patear y a hacerle de todo. por eso Sí, es nefasto. no, y eso no es nada. Cuando el fiscal les preguntó que por qué hacían eso, que por qué la maltrataron, o sea, los niños simplemente respondieron, no lo sé, señor. Ninguno supo justificar esa actitud. Te va a dar rabia esto, las condenas. ¿Preparado? Adelante, dispara. Gertrude Banizewski fue hallada culpable del asesinato en primer grado
y sentenciada a cadena perpetua. Se le recluyó, perdón, en la prisión de mujeres de Indiana, pero obtuvo una libertad condicional el 4 de diciembre de 1985. Estuvo 20 años en prisión, 20 años en la cárcel. 20 años, imagínate. Le dieron esta libertad condicional porque tenía una excelente conducta. Claro. Empezó a, no sé, a como hacer grupos de manualidades dentro de la cárcel y tuvo un apodo dentro de la cárcel. El apodo fue la madre. Ay, 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 ay. Menos mal murió esa rata asquerosa en 1990. Ella nunca aceptó su culpabilidad hasta 1990, o sea, hasta básicamente días antes de morir. Dijo, sí, yo fui, pero nunca, nunca. Se responsabilizó, perdón, de sus actos, de sus problemas y al mismo tiempo responsabilizó también a los medicamentos que ella tomaba por todo el tema de la ansiedad, de la depresión y todo eso que ella tenía. Paula Vanisevsky fue hallada culpable de asesinato en segundo grado y sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, tuvo su libertad condicional el 23 de febrero de 1973, luego de pasar 7 años en prisión. Ella tuvo una hija y la llamó también Trudy. ¿Qué es lo particular que de ella sí no se volvió a saber jamás? O sea, que ella se cambió de nombre, que se casó, pero nadie más sabe. Que la han visto por ahí, pero nadie más lo sabe. Joy Hulbert fue hallado culpable por homicidio y sentenciado a 21 años de prisión, pero pues se convirtió en delincuente y entraba y salía de la cárcel con frecuencia. Richard Hawkes fue hallado culpable por homicidio involuntario y sentenciado a 21 años de prisión, pero pues él murió a los 20 años, cáncer pulmonar. Gracias a Dios. Ok. John Manisewski, a pesar de tener 13 años de edad, fue sentenciado a cumplir 21 años de cárcel. Fue el preso más joven en el reformatorio de la historia de Indiana y tras cumplir esa condena se volvió pastor laico. Joder. Pastor porque, con el fin de contar toda su historia, él murió a causa de una diabetes y él mismo se infligía torturas por toda la culpa que él sentía por todo lo que le hizo a Silvia. Stephanie Manisewski fue hallada culpable por cómplice y sentenciada a cumplir 12 meses en prisión. Ella junto con Coy eran los que arrojó, perdón, a Silvia por las escaleras del sótano. Y esta fue una de las causas principales de la muerte de ella, que fue la hemorragia cerebral. Y bueno, esa fue la historia de esta chiquilla, así de manera muy, Ah, muy resumida. No quise entrar en todos los detalles de las torturas, los hay, pero nos pueden bajar en queda opciones. uno sin palabras ante el nivel de maldad de algunas personas y ahí es cuando uno se da cuenta que si existe un infierno, el infierno para muchos está aquí en la tierra y creo que también esa parte cuando ella ya dice como hagan conmigo lo que quieran es una clara evidencia de ya, Ya. sé que me voy a morir tarde que temprano, que sea más temprano que tarde para evitar seguir sufriendo. Sí, ya entra como en ese estado de resignación, ya, o terminen conmigo, ya. Hagan conmigo lo que quieran y espero que estés donde estés, estés en un lugar mejor, Silvia. Y si a Espero. ustedes les gustó este episodio, también recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, Speaker. También recuerden suscribirse al canal, dejarnos un me gusta, dejarnos los comentarios, compartir el episodio si les gustó. Recuerden que yo estoy en todas partes como Calavera Barbada. También pueden seguir las redes sociales del canal. Estamos como Historia Histérica en todas partes, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter y demás. Y Linis, ¿a ti cómo te consiguen en redes sociales? A mí en Instagram me consiguen como Lina Andrade. Yo soy Juanse
Y recuerden que lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.